Muy buenas tardes, amados televidentes y radioescuchas. Aquí están sus amigos de siempre. Teodoro Rodríguez en los anuncios, Milton Mendoza en los controles y quien les habla, Antonio Selva, con el estelar programa de la tarde, Cristo te ama. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. El tema de esta tarde será lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. El pecado. Vamos a leer el versículo central que se encuentra en Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice de la siguiente manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado entró a este mundo por causa del enemigo de las almas, Satanás, el serpiente antiguo, el diablo. Vamos a ver una pregunta que nos dice aquí: ¿dónde y cuándo comenzó el pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, 7 al 10. Apocalipsis 12, 7 al 10 dice de la siguiente manera. Si no tiene Biblia, anótelo. Si no tiene Biblia, anótelo. Apocalipsis 12 dice de la siguiente manera, del 7 al 10, lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando Dios hizo a Satanás allá en el cielo, él tenía el cargo de dirigir el coro. Dicen que cantaba muy bien el hombre y él sintió cuando platicaba el padre con el hijo, él se enojaba, él sentía envidia. Decía, ¿por qué no me llaman a mí? Yo quiero hablar con ellos. Pero Satanás empezó a meter cizaña entre los ángeles. Entre los ángeles. Los ángeles son millones de millones. Y se trajo 1/3 de los ángeles. Digamos, eran 3 millones, que son muchos más millones.
Él se trajo 1,000,000 y fueron expulsados del cielo hacia la tierra. En el cielo, cuando se reveló directamente, ahí comenzó el pecado. En el cielo, cuando se reveló el director del coro. Amados hermanos, Dios nos ama a todos los ángeles, a todos los que vivimos en este planeta nos ama. Pero hay personas que no aman a Dios. Vamos a ver, ¿en quién se originó el pecado? Vamos a ver en Ezequiel 28. En Ezequiel 28, vamos a ver en quién se originó el pecado. Ezequiel 28. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿En quién se originó el pecado? Ezequiel 28, 14 al 17. Dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y allí te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te recibí del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Y enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Allí nos vamos a detener un poquito. Dice que él se llenó por su hermosura. Era más hermoso que todos los ángeles. Era más hermoso que Jesús. Hermano, a veces las personas, cuando tienen un bonito físico, un bonito cuerpo, se llenan de envidia. Envidian a otras personas que ellos se creen más importantes que otros. Así dice la palabra del Señor: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amados hermanos, Dios hizo a Lucifer, ahora Satanás, diablo, serpiente antigua. Y como dice la Biblia en el
versículo 28, 17, el versículo, capítulo 28, versículo 17, por su hermosura. Pues con los ángeles a decirle que Dios no los amaba, porque ellos no necesitaban leyes, si eran perfectos, así les decía. Pero hubo una lucha en el cielo. El diablo con sus ángeles y los ángeles buenos. Y fue echado por tierra. Él y los ángeles. ¿A dónde están ellos ahora? Ellos están cerca de cada persona para tratar de engañarlos. A Eva se le dijo, mira, no comas del fruto de este árbol, porque el día que comas de él vas a morir. Se le dijo a ella, a Eva y a Adán. Y como lo he dicho algunas veces, ahí no había que barrer, ahí no había ropa que lavar, ahí no había comida que cocinar. Entonces Eva un día se fue paseando ahí por todo el Edén, el jardín del Edén, donde había muchas flores y había muchos frutos. Y caminando llegó cerca del árbol de ciencia del bien y del mal. El que le dijo Dios, de este fruto no vas a comer, porque el día que coman de este fruto van a morir. Y ella quedó viendo el fruto y lo vio hermoso, lo vio oloroso. Y de repente oyó una voz que le dijo, de los frutos de los árboles no come. Y Eva quedó viendo a todos lados. Y en el tronco del árbol de ciencia del bien y del mal estaba una serpiente enrollada. Ella pensó que era la serpiente la que le estaba hablando. Pero detrás del árbol, ahí estaba Satanás. No, dijo ella, nosotros comemos del fruto de todos los árboles, solo de este, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, Dios dijo que el día que comamos vamos a morir. Mentira. Mentira. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean ustedes como Él y la mujer. Estiró la mano, cortó el fruto y comió. Y donde vio que no le pasó nada, no se murió, no le pasó nada. Se fue donde su esposo, donde Adán, y le dijo, mi amor, yo comí del fruto y no me pasó nada. Entonces Adán también tomó del fruto que tenía en su mano Eva y comió.
No se murieron en el momento, pero se vieron desnudos. Corrieron a buscar hojas con que cubrirse, unas hojas grandes. Amados hermanos, cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Vamos a ver otra pregunta que nos hace aquí el Señor. ¿En quién se originó el pecado? En Lucifer. Lucero, hoy Satanás o diablo. El pecado en la tierra, ¿qué señal de obediencia de Dios dio Dios a Adán? Génesis 2, 15 al 17. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán? Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2. Génesis 2, 15 al 17 dice de la siguiente manera. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere vas a morir. Ya lo explicamos eso. El día que comas de eso vas a morir. El día que nosotros pecamos, tal vez no morimos en el momento, pero no es la voluntad de Dios que el hombre murió. Por eso había otro árbol en el jardín del Edén, el árbol de la vida, que el que comiera de ese fruto nunca iba a morir. Si Eva y Adán hubieran comido de ese fruto, del árbol de la vida, vivieran aún, serían eternos pecadores. Pero lo comieron de la ciencia del bien y del mal. Los echó del jardín Dios. Y en una puerta puso ángeles a cuidar la entrada. Hay un libro que se titula El deseado de toda la gente. Dice que todos los séptimos días de la semana o sábado llegaban hasta la puerta del Edén, pero no lo dejaban entrar. No los dejaban entrar. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho. Dios les había dicho el día que ustedes coman de este fruto, van a morir. No murieron el mismo día, pero murieron. Tuvieron 2 hijos primero, Caín y Abel. Caín salió un poco malo y mató a su hermano Abel. Después tuvieron otro hijo, Set.
Y después dice la Biblia que tuvieron hijos e hijas. Y se casaban los hermanos. Y así se multiplicó pues la tierra, ¿verdad? Pero llegó un día en que Adán y Eva tuvieron que bajar a la tumba. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? No comerás de este fruto, del árbol de ciencia del bien y del mal. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6. ¿En qué consistió el primer pecado? Génesis 3, 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. No comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso le dijo la serpiente a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y cómo se cubrían antes? Dios les había hecho un vestido de luz. No se miraban desnudos, no tenían pena. Pero cuando comieron, se vieron desnudos. Adán y Eva, el pecado que cometieron fue desobedecer a Dios, comiendo del fruto que les dijo Dios: no comeréis. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Eva: no comerás del fruto. ¿En qué consistió el primer pecado? El diálogo serpiente, Eva y Adán. En eso consistió el primer pecado. La serpiente que estaba detrás del árbol quiso engañar a Eva y le engañó. Y Eva engañó a Adán.
Vamos a ver qué cosa es pecado. Primero es Juan 3:4. Allá por Apocalipsis. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Primera de Juan 3:4. Si no tiene Biblia, anótelo. Anótelo. Primera de Juan 3:4. Dice de la siguiente manera. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. ¿Quién fue el que apareció para quitar nuestros pecados? Pues Jesús, el Cristo que te ama. Él nos ama a todos, a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y cuando anduvo en la tierra, sanó a los ciegos, sanó a los sordos, sanó a los mudos, sanó a los mudos, a los paralíticos. A eso vino Jesús y nos perdonó nuestros pecados. Si usted y yo no llegamos a Él, a Jesús, le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Usted ya se llegó a Jesús, amado televidente, amado radioescucha, ya se llegó a Jesús usted. Ya se llegó a Jesús. Si no se ha llegado, hoy es el día aceptable. Hoy es día de salvación. Hoy es el día que yo y usted debemos empezar a andar en los caminos que dejó trazado nuestro Salvador. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque el pecado es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Desobediencia de la ley. Eso es pecado. Hay personas que pecan tomando licor. Hay personas que pecan fumando. Hay personas que pecan robando. Hay personas que pecan mintiendo. Si usted ha hecho alguna de esas cosas, como las había hecho el pródigo, debemos de llegarnos a Jesús y decirle, perdóname, Señor, y ayúdame a vivir hoy de acuerdo a su santa y divina voluntad. Eso tenemos que hacer, porque el pecado es desobediencia a los mandatos del Señor, desobediencia a la ley de Dios.
Vamos a ver un versículo más, a ver qué nos dice el Señor. ¿A quién? ¿A quién se somete el pecado? ¿A quién se somete el pecado? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: el que practique el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se acuerdan cuando Satanás, que Jesús había pasado en ayuno y oración 40 días y 40 noches, sin comer? Llegó el diablo y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No pudo el diablo con Jesús. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó a un monte alto. Y ahí lo hizo ver todos los reinos de la tierra. Allí, como en una película, aparecieron los 5 continentes, los lagos, los ríos. Apareció Europa, apareció todos los países del mundo. ¿Y sabe qué le dijo el diablo? A Jesús, nuestro Salvador: todo eso que viste es mío, dijo el diablo. ¿Quién se lo dio a él? Si arrodillado me adoras, todo eso será tuyo. No pudo el diablo con Jesús. Solamente a Dios adorarás, le dijo Jesús. Y por último lo llevó a un templo alto y le dije: si eres hijo de Dios, échate abajo y vendrán los ángeles y no te dejarán golpear. Pero no pudo Satanás. Jesús tuvo una oportunidad del diablo cuando Jesús estaba en la tumba. Estaba en la tumba. Y llegaron donde Pilato a decirle: danos.
una parte del ejército para cuidar, porque esos que andaban con él, que eran los apóstoles, dijeron que lo iban a sacar de la tumba. Pilato le dijo, tomen soldado y rodeen la tumba. Pero Satanás también con un grupo de ángeles malvados y se puso en rueda detrás de los soldados. Pero los ángeles del cielo también llegaron y rodearon la tumba. De repente se sintió un temblor tremendo. Se abrió la tumba y apareció Jesús. Los soldados cayeron desmayados. El diablo con sus ángeles salió huyendo. Y los ángeles del cielo alababan al Señor. Dios nos ama. Cristo ama, el Espíritu Santo nos ama y no quiere que pequemos. Otra vez que se corrió el diablo fue cuando Noé predicaba diciendo, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Cuando hizo digamos así el barco, pues, digamos así el barco. Mucha gente llegó para ayudarle a Noé a construir el arca. Pero apareció alguien diciendo, ustedes son tontos. ¿Cuándo se ha hecho un barco en media montaña? Entonces muchos agarraron la señal y abandonaron. Porque si, ¿cuándo ha llovido? Aquí nunca. El diablo andaba ahí, sí, metiendo las narices. Y entonces de repente, cuando ya estaba el barco hecho, y Dios metió a la familia de Noé, metió a todos los animales que quería meter, y empezó a brisar. Se asustó la gente, que nunca había llovido, nunca había llovido. De la tierra subía un vapor fresco que regaba toda la tierra, pero nunca había llovido. Pero ese día empezó a brisar, suavecito, y fue arreciando, y fue arreciando, y corrieron las aguas por toda la tierra. El diablo salió huyendo, los ángeles. Y el barco, cuando empezó a subir el agua, también subió él. También
subió el barco. Y todos sabemos lo del diluvio, ¿verdad? Que nunca había llovido y llovió sobre toda la tierra. Murió mucha gente, todos los animales. Y dice que las aguas subieron a la montaña más alta que había. Tenemos algo aquí que el que peca, dice en Primera de Juan 3:8, el que peca es del diablo. Primera de Juan 3:8, leámoslo. Primera de Juan 3:8. Dice de la siguiente manera: el que practique el pecado es del diablo. ¿En qué pecado estás metido tú, amado hermano, amada hermana? ¿Eh? Hace unos días, allí yendo sobre el andén, en la orilla de la carretera, donde estaba el aguador, donde está la aguadora, dos muchachas, pero dos muchachas jovencitas, bonitas, las muchachas. ¿Sabe qué me dijeron? A este viejo no se va a casar. Así me dijeron. Yo solo la saludé y seguía. Muchachas jovencitas, buscando el pecado, la prostitución. Otros el alcohol, el robo, todos. El que peca, dice, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús no quiere que el hombre peque. No quiere que el hombre peque. Lo que Dios quiere es que nosotros nos entreguemos incondicionalmente a Jesús. Para que cuando Él venga, que será muy pronto, vayamos a la patria celestial. Vamos a ver qué más dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Vamos a ver Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Si no tiene Biblia, anótelo. Vamos a leer otra vez Romanos 6, 23, a ver qué es lo que nos dice el Señor. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6, 23 dice de la siguiente manera:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte eterna. Si usted se ha entregado a Jesús y muere, no va al cielo, no va al purgatorio, no va al limbo, no va a ningún, va a la sala de espera, a la tumba. Pero cuando venga Jesús, suene la trompeta, saldremos los que hemos muerto en gracia de Dios, saldremos para ir con Jesús a la patria celestial. ¿Qué cosa es pecado? Desobediencia. Desobediencia. Día pasado leímos un versículo que dice, orad sin cesar. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Eso quiere Jesús. Ya les dijimos que Daniel oraba 3 comidas, 3 oraciones. También oraba cuando se acostaba, cuando se levantaba. Y en el día apartaba 3 tiempitos para orar, para pedir la dirección del cielo, para no contaminarse ni aún con la comida del rey. Eso tenemos que hacer nosotros, orar sin cesar, tener nuestras Biblias y leerla todos los días, aunque sea un versículo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da fortaleza para no pecar. Hay un corito que dice, ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? Hermanos, ¿para qué pecar? El pecado es desobediencia, ya lo he dicho varias veces. Adán y Eva desobedecieron, pecaron. Pecaron. Vamos a ver el último versículo. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La muerte. Seguir a Jesús es vida eterna. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer entonces? Vencer con ayuda de Jesús. Vencer con la ayuda de Jesús. Nadie más puede ayudarnos. Hay pastores, hay laicos, hay hermanos que nos dan consejos. Pero Jesús nos guía por sendas seguras. A los apóstoles les dijo, vayan y prediquen
A los 70 le dijo, vayan y prediquen. Ellos predicaron, pero todos murieron asesinados. Yo no sé cómo voy a morir yo. Con los años que tengo y los días que tengo de predicar la palabra del Señor. Prediqué en Somoto, prediqué en Ocotal, prediqué en Estelí, prediqué en Managua, en Renechí. Finish. Prediqué en Río San Juan, prediqué en Costa Rica y prediqué aquí en la Trinidad. Amados hermanos, yo no quiero pecar. No quiero que tú peques porque Jesús no quiere que pequemos. Él quiere que seamos salvos y vivamos 1000 años en el cielo. Dios los bendiga. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios.
Cuyolín, tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació el Cristo que nos ama. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde anduvo haciendo toda clase de bien. Él no murió en su cama ni de ninguna enfermedad. Lo asesinaron clavándolo en una cruz entre dos ladrones. El de la izquierda dijo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvanos a nosotros. Mas el de la derecha le dijo al de la izquierda, este hombre nada malo ha hecho. Nosotros sí estamos pagando nuestra desobediencia. Y le dijo el de la derecha, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mientras los romanos jugaban sus vestidos, él dirigiéndose al Padre, Señor, perdónale sus pecados, porque no saben lo que hacen. Pero nosotros a veces hacemos cosas a sabiendas que son malas. Mi resolución en esta tarde es procuraré con ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Voy a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito y alabado sea su santo nombre. Señor, sea con todos los que vivimos en este planeta, sea con todos los que se han ido del país a otros países, sea los que se han ido, Señor, de su iglesia, tráigalos de regreso, Señor. Que todos los niños que estuvieron frente al televisor y la radio, que los adolescentes y los jóvenes y los adultos podamos apartarnos de todo pecado y que nada ni nadie nos pueda tentar. Señor Jesús, sea con todos los que estamos en este planeta, con nuestra familia, sea con ellos, Señor. Se lo suplico en el dulce nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si estoy con vida y con salud, mañana a las 4 de la tarde. Que Dios les bendiga.